A ver, ¿cómo le explicamos la historia tan compleja de la migración a un niño de 7 años? Hoy vamos a meternos de lleno a una unidad de estudio llamada Una tierra de oportunidades para ver exactamente cómo se enseñan estos temas tan importantes a los más chicos. E pluribus unum. Seguro han visto esta frase en latín en las monedas de Estados Unidos. Significa de muchos uno. Y es justo la idea central de la unidad que vamos a explorar. Como un montón de gente diferente se junta para formar una sola nación. Pero, ¿cómo agarras una idea tan grande, tan abstracta, y la haces fácil de entender para un niño de segundo de primaria? Esa es la pregunta clave que este material intenta responder. ¿Cómo conviertes un concepto histórico tan pesado en una lección que de verdad les llegue? Bueno, el temario se enfoca en un periodo súper importante, la gran ola migratoria que hubo entre 1880 y 1920. Piénsenlo, en solo 40 años, millones de personas llegaron a Estados Unidos y ayudaron a formar la identidad de lo que hoy conocemos como una nación de inmigrantes. Para poder entender esta historia, el currículo arranca con la pregunta más básica de todas. ¿Por qué? O sea, ¿qué motiva a alguien a dejarlo todo atrás por un futuro que ni siquiera es seguro? Para contestar esto, se usan dos conceptos clave que son la base de todo. Y lo interesante es cómo simplifican una decisión de vida tan enorme. Por un lado, tienes los factores de expulsión, o sea, las cosas que te empujan a irte de tu país. Y por el otro, los factores de atracción, las promesas que te jalan hacia un lugar nuevo. Básicamente es un juego de empujar y jalar. Y para que quede súper claro, se usan ejemplos muy concretos. Un factor de expulsión podía ser algo terrible como la hambruna de la papa en Irlanda, la persecución por tus ideas o simplemente no tener trabajo. Y del lado de la atracción, pues estaba la promesa de libertad, la oportunidad de encontrar chamba y, al final del día, la esperanza de una vida mejor y más segura. Ok, pero una cosa son los conceptos y otra muy distinta es que los niños de verdad se conecten con el tema. Para lograrlo, el currículo le pone un rostro humano a estos factores a través de historias personales. Así, las estadísticas y los grandes eventos históricos se sienten más cercanos. Y para muestra, una de las historias más impactantes que usan es la de Charles Steinmetz, un inmigrante alemán. Su vida real parece de película. Es el ejemplo perfecto de la tierra de las oportunidades. Fíjense en la historia. Steinmetz escapa de la persecución en Alemania, llega a la isla Ellis sin un centavo en la bolsa y sin saber inglés. Casi no lo dejan entrar. Y sin embargo, este hombre se convirtió en un genio, un inventor con más de 200 descubrimientos que incluso llegó a trabajar con el mismísimo Thomas Edison. Es un ejemplo increíble del potencial que traían los inmigrantes. Y no todos son historias reales, como la de Steinmetz. La unidad también usa cuentos, relatos de familias ficticias de Italia o de Irlanda. Y esto no es nomás para entretener, ¿eh? Es una herramienta pedagógica súper poderosa, para que los niños desarrollen empatía, para que se pongan en los zapatos de un inmigrante e imaginen sus miedos y sus sueños. Ok, ya vimos por qué venían y escuchamos algunas de sus historias. Ahora vamos a la siguiente etapa del viaje. ¿Qué pasaba una vez que lograban llegar a Estados Unidos? Aquí hay un punto clave. No todos los inmigrantes entraban por la misma puerta. En la costa este, el principal punto de acceso para millones de europeos fue la isla Ellis, allá en Nueva York. Pero mientras tanto, en la costa oeste, la isla Ángel, en San Francisco, procesaba sobre todo a inmigrantes de Asia. Dos costas, dos puertas de entrada y muchas veces experiencias muy diferentes. El viaje completo era toda una odisea. Primero la travesía por el océano, que era durísima. Luego el proceso súper estresante de inspección en la isla Ellis o la isla Ángel. Después venía el reto de encontrar trabajo en una ciudad que no conocías. Y finalmente, algo vital, la necesidad de construir una comunidad para apoyarse. La vida en la ciudad era una de cal y una de arena. Por un lado, los inmigrantes se juntaban en grandes ciudades y creaban barrios llenos de vida, como la pequeña Italia o Chinatown, donde encontraban un pedacito de su hogar. Traían su cultura, su comida, sus tradiciones, pero el material también es muy honesto sobre lo difícil que era, y enseña que muchos sufrieron hostilidad y prejuicios solo por ser vistos como diferentes. Y todo esto nos lleva a la última parte del viaje, cómo se pasa de ser un recién llegado a ser oficialmente parte de la nación. Justo de eso trata la última sección de la unidad, el proceso de integración para convertirte en un ciudadano estadounidense. Y me encanta la metáfora que usa el propio material, un rompecabezas. Cada lección, desde la historia personal de un inmigrante hasta los conceptos básicos de civismo, es una pieza del puzzle, y cuando las juntas todas, tienes la imagen completa de lo que significa ser estadounidense, mostrando cómo las historias de las personas se unen con la historia del país. En esta parte, el enfoque es muy práctico. Se define qué es un ciudadano.
un miembro de un país que tiene derechos pero también responsabilidades. Y se introduce este concepto clave de ciudadano naturalizado, que es el camino legal que un inmigrante podía tomar para unirse formalmente a la nación. Para enseñar qué es la ciudadanía, se presentan los pilares del sistema estadounidense. Se empieza con la Constitución, que es la ley máxima. Se habla de James Madison como su principal arquitecto. Luego, la Declaración de Derechos, que protege las libertades. Y todo se sostiene en esa idea tan poderosa de nosotros el pueblo, que básicamente dice que el poder viene de los ciudadanos. Y así, todo conecta, la historia con nuestro presente. La unidad cierra dejándonos una pregunta para reflexionar. ¿De qué manera entender estas historias de lucha, de esperanza y de contribución de los inmigrantes del pasado ayuda a formar a los ciudadanos del futuro? Es una pregunta muy poderosa, no solo para un niño de 7 años, sino para todos nosotros.